la borda, no tiren por la borda o no claudiquen en su fe, sino perseveren. No pierdan su confianza. La palabra pérdida es tirar por la borda. Si ya has creído por tanto tiempo, si ya tienes una palabra y le has puesto fe a esa palabra, no la eches a la borda porque el tiempo aún no lo manifiesta, porque aún no se ha materializado. No la tires por la borda, persevera. Sigue creyendo, sigue manteniéndote en fe, sigue peleando esa buena batalla a través de cada palabra que el Señor te ha entregado, pero no la tires por la borda. Y la última palabra es la palabra promesa. Esa palabra promesa es muy interesante porque significa realidad o destino que aún no se manifiesta en el tiempo. Quiero que lo anote, por favor. Esa palabra también significa voluntad de vida divina que está por materializarse. Voy a repetir eso. Promesa, realidad y destino que aún no se manifiesta en el tiempo, pero ya existe. Simplemente el tiempo no ha logrado llegar hasta donde está esa promesa cumplida. Y número 2, una promesa es la voluntad que Dios tiene para tu vida, pero que aún está por manifestarse, pero se va a manifestar. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Dios envuelve su voluntad en medio de una promesa. Usted recuerda cuando Abraham estaba sin hijos y le dijo el Señor, estaba viviendo en la casa de su papá, ni siquiera tenía independencia económica para poder decir, me separo de mis padres, de mi papá, de mi mamá, y me voy a construir mi hogar con mi esposa y con mi familia. Ni siquiera tenía la posibilidad de hacerlo. Y el Señor en esa condición le dice, ciertamente te voy a engrandecer y te voy a multiplicar. Tu descendencia será como las estrellas de los cielos, como la arena que está a la orilla del mar. Esa voluntad divina era lo que Dios tenía presupuestado para Abraham. Pero en el tiempo presente, a los 75 años que tenía cuando recibió la promesa, todavía no se había manifestado. Por eso es que cada promesa es la voluntad de Dios expresada para ti, para mí, pero que aún falta por materializarse. Pero que ya Dios lo tiene presupuestado. Dile que tienes al lado, Dios presupuestó tu grandeza. Dios presupuestó tu bendición. Dile, ya Dios tiene planeado tu éxito. Ahora mire esto, ¿por qué nosotros tenemos que tener fe en esa voluntad de Dios y en esas promesas divinas? Porque Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Jehová prometió, Él lo lleva a cabo. Números capítulo 23, versículo 19, eso no lo dije yo, eso lo dice la Escritura. Números 23, 19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Si tú tienes una promesa, tú sabes que eso es inamovible. Que Dios no va a decir, no, es que yo me emocioné, es que tú estabas ahí en medio de tu condición y yo te di una palabra, pero era como para calmarte, para darte contentillo. No, ese no es Dios. Si Dios habla, Dios cumple. Dios no es como nosotros, Dios no es un hombre, no es un simple mortal. Dios tiene claro que si da una palabra, eso ya está hecho en tu destino, en tu futuro. Simplemente te lo revela desde el inicio, antes de que las cosas empiecen a ocurrir. Y Dios no cambia de parecer. Otra vez, Dios no cambia de parecer. La Reina Valera del 60 dice, no es hijo de hombre para arrepentirse. Dios no cambia de parecer. Si te lo prometió, los que cambiamos somos nosotros. Pero Dios no lo cambia. Dios se mantiene fiel a su palabra. Y si Dios habló, imagínense si Dios cambiara de parecer, nos generaría toda la inestabilidad del mundo, toda la perspicacia del mundo, generaría toda la especulación. ¿Será que sí se va a dar? ¿Será que no se va a dar? No, si Dios lo habló, amado, eso se va a cumplir. Por eso sigue diciendo acá, ¿acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Dios siempre va a cumplir. Por eso tú y yo tenemos que apuntarle a buscar en Dios una promesa, una palabra, que eso transforme todo tu destino. Una palabra que realmente nos dé una visión de nuestro futuro y de nuestro destino, de lo que Dios realmente ha planeado y planificado para cada uno de nosotros. Mira lo que dice Josué, capítulo 21, versículo 43. Josué, capítulo 21, versículo 43. Dice, así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados. Y el pueblo de Israel se estableció allí.
verso 44. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Otra vez una promesa cumplida. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de ellos que se les oponía. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Levanta tus manos y di conmigo: Padre, tú cumples tus promesas y ninguna de ellas, de las que me has entregado, de las profecías que tengo, de las bendiciones que tengo, de las que he marcado en tu palabra, ninguna de ellas dejará de cumplirse, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú no cambias de parecer. Yo creo que todas mis promesas se cumplirán en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí es donde debemos plantarnos, amados, y ponernos debajo de esas promesas. Eso demuestra nuestra confianza. Si tienes una palabra, plántate allí, que no te muevan con facilidad de lo que Dios te prometió, de lo que Dios te dijo. Te plantas, te paras y te vuelves inamovible, así como esa promesa es inamovible. Te paras y dices: Dios habló, Dios habló, Dios habló, Dios habló, Dios me lo prometió, y eso se convierte para ti en tu única realidad. No existe otra realidad, no existe una ventana, no existe una puerta, no existe una opción. Nuestra única realidad se convierte en lo que Dios nos reveló en su palabra, en lo que Dios nos habló a través de sus siervos los profetas. En cada palabra que tú atesoras en tu corazón, ahí te plantas y tú dices: si Dios se lo cumplió a Israel, cada una de sus palabras, cada una de sus promesas, conmigo también lo va a hacer, con mi familia también lo va a hacer, con mi ministerio también lo va a hacer. Yo me planto en tus promesas, Señor, ahí me paro. Amén. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa, ¿dónde están los herederos de la promesa? Somos nosotros. Que su propósito es inmutable, no muta, no cambia. La confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, y mire esto tan poderoso, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Versículo 19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los meto en contexto de este versículo, capítulo 6 del libro de Hebreos. Está Abraham en medio de su tienda. Ya habían pasado alrededor de unos 24 años desde que Dios le había hablado. Y se le acerca el Señor, lo había prosperado, dice la Biblia, que era riquísimo en oro, en plata, en ganado, en ovejas, en diferentes cosas. Era millonario. Pero Abraham tenía una frustración en su corazón, y era que no tenía hijos. Entonces se para delante del Señor. El Señor se le aparece en una visión y le dice: Abraham,
anda delante de mí y sé perfecto, y tu galardón será extremadamente grande. Abraham mira a su alrededor y dice, pero Señor, ¿qué me vas a dar? Realmente tengo de todo. Si alguien quiera tener oro, yo tengo bastante. Si alguien quisiera tener plata, tengo bastante. Si alguien quisiera tener ganado, tengo muchísimo. ¿Qué me vas a dar, Señor? Porque lo que yo puedo tener, ¿sabes quién se lo va a llevar? Eliezer, el de Damasco, mi esclavo o mi servidor, un empleado que tenía en su casa. Y le dice el Señor, no te va a heredar este, sino único tuyo, nacido de tus lomos y de tu esposa Sara, es el que te va a heredar. Señor, ¿cómo voy a saber que esto va a ser posible? Y Dios le dice, sal de la carpa y mira las estrellas. Así será tu descendencia. Cuando Abraham sale de la carpa y empieza las estrellas, Dios nuevamente le da esta promesa. Te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y Abraham dice, te creo. Y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Inmediatamente Dios le dice, tráeme una ofrenda. Tráeme unas vacas, tráeme unas tórtolas, pártelas por la mitad y yo voy a hacer un pacto contigo. En medio de la noche empiezan a llegar las aves de rapiña sobre el sacrificio de Abraham. Y dice la escritura que el sueño pesado cayó sobre Abraham, pero Abraham espantaba estas aves. Hasta el punto que Abraham pudo ver como una antorcha encendida empieza a pasearse en medio del sacrificio que él había dado para sellar esa promesa. Y dice la Biblia que ahí Dios juró por él y por Abraham que iba a cumplir esa promesa. Por eso es que la Biblia dice que Dios le hizo un juramento a Abraham. Ya no solamente una promesa que Abraham le había creído, sino que ahora Dios le hace a Abraham un juramento. Y esas dos cosas, el juramento y la promesa, dice la Escritura, son dos realidades. No son dos especulaciones. No son dos cosas que están así como sueltas, como que se las puede llevar la brisa, el viento o el agua. No. Son dos realidades inmutables. No es una cosa irreal. No es una cosa que no existe, es una cosa real, dice. Este juramento y esta promesa es una realidad. Ya conmigo, mi promesa es una realidad. No sé por qué has estado creyendo, no sé qué promesa tengas. Pero la Biblia a mí me enseña aquí que esa promesa es una realidad. Y no solamente es una realidad, es inmutable, no puede cambiar, no va a cambiar. Independientemente de las situaciones externas, son dos realidades que no van a poder ser variadas. La promesa y número dos, el juramento que Dios hace. Cuando yo pienso en eso digo, Señor, así debemos ser nosotros. Tener realidades inmutables. ¿Cuál es mi realidad inmutable? Mi fe. Porque por la vista no ando. Ando por fe. Ahora, ¿en dónde está anclada esa fe? En cada promesa y en cada palabra que el Señor nos ha entregado. ¿Dónde está anclada tu fe? En cada promesa y en cada palabra que el Señor te ha entregado. No puede estar anclado en ninguna otra parte, porque todo lo demás va a variar, todo lo demás se va a mover, todo lo demás va a cambiar. Pero la promesa y el juramento de Dios jamás va a cambiar. Son dos realidades inmutables. Y yo debo tener eso absolutamente claro. La promesa que Dios me dio no es mutable, es una realidad. Es una realidad, es una realidad totalmente inmutable. Si Dios habló, lo cumple. Y eso tiene que llevarnos a nosotros a lo siguiente que dice este texto. Tengamos un estímulo poderoso. No existe mayor estímulo poderoso que una recompensa. La mayoría de nosotros, cuando son empleados o trabajan, el estímulo es el ingreso. Es que si usted trabajó y hizo bien el trabajo, le paguen por eso, ¿sí o no? Tiene una recompensa, tiene un pago por su trabajo. Eso lo estimula. Cuando no tienes un pago financiero, entonces cuando se hace de manera voluntaria, no hay como la misma presión, porque tú dices, no, si no trabajo, pues no me pagan. ¿Qué estimula entonces un voluntariado? El amor. ¿Qué estimula
tu vida para que tú sigas creyéndole a Dios, sigas avanzando en tu salvación, sigas creyendo, sigas creciendo en fe, tus promesas. Cada promesa se convierte en el impulso de Dios para que alcances tu destino. El impulso de Dios para que veas que vale la pena servirle. Para que te des cuenta que vale la pena santificarse. Para que te des cuenta que cada promesa que Dios te entrega y tú perseveres allí, estimulándote en la generosidad, estimulándote en el sacrificio, estimulándote en la actividad que puedas hacer a favor del cielo, a favor del reino, tiene un impulso esa promesa que el Señor te entregó.